de las copias de la demanda para efectos de traslado, con las anotaciones que les dije que hay que tener en la práctica judicial, y las pruebas documentales y anticipadas que se encuentren en poder del demandante. Profe, antes que se le fuese la conexión, usted me estaba respondiendo una pregunta con respecto a que ahora que vamos a realizar nosotros la demanda, si los anexos solamente hay que mencionarlo o realmente hay que hacerlos. No, solamente tanto pruebas y anexos, mencionarlos. No los van a hacer. Eso es imposible. Entonces, todas las pruebas que tengan su poder el demandante se colocan en la demanda. Contratos de trabajo, actos administrativos que negaron la prestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí observan ustedes que es la prueba de la existencia y representación legal de la persona jurídica de derecho privado, demandado o demandante. Ya eso se lo había dicho. Que es el certificado que expide Cámara de Comercio. Y lo más importante, lo que le da competencia al juez cuando demandamos una entidad pública, la prueba del agotamiento del reclamo administrativo. Entonces, ven acá, dile a Brenda que me pase un modelo de demanda. Pero del sector privado. Sí, claro. Bueno, entonces vamos culminamos ya la demanda y requisitos formales de la demanda y anexos. Entonces ahorita voy a presentarles un modelo de demanda. Aquí está, ¿es contra quién? Contra una fundación que se llama Amanecer Caribe. Y eso está fallado. Sí, ya usted lo resolvió por... Se concilió. Sí, bueno, transacción. Se transó. Bueno, mire, entonces aquí le voy a mostrar una demanda. Esto es profesional, pero esto es una actividad académica, lo cual me permite que yo les muestre a ustedes un modelo de demanda. ¿Cómo se llama? No sé, Alejandra. No, yo sé, pero la demanda, ¿cómo se llama? De ordinarios. Ordinarios. Asentamiento judicial. Esto. Esa. Ok. Bueno, ¿sí ven la demanda? Señor. Sí. ¿Ves? Bueno, este es el modelo de una demanda. Es una demanda sencilla, no voy a colocar una demanda compleja, que hay muchas demandas complejas. Esta es la más sencilla. Y aquí les voy a decir en qué consistía este caso. Este caso es de un señor llamado Julio Arrieta Contreras, que prestó servicios. ¿Cómo le fue a la señora? Bien. Que prestó servicios a una fundación que se llama Amanecer Caribe. Esa fundación es una EPS
es una IPS que tiene contratos con varias empresas promotoras de salud en la ciudad de San Marcos, Sucre. Pero como estas fundaciones se crean a través de sociedades, socios, nosotros en la oficina nos curamos mucho en salud y además de demandar la fundación, demandamos a los socios. Porque si demandamos a la fundación, la condena es solo en contra de la fundación. ¿Y qué hace la fundación? Se insolventa. Los socios son los que tienen el dinero. Eso sí, no se pueden insolventar, o se pueden insolventar, pero les queda más difícil. Entonces, mire, en esa demanda, ¿por qué colocamos que muy a pesar de que el servicio se prestó en San Marcos y que el domicilio principal de la entidad es Sincelejo? Entonces yo, para no irme para San Marcos, apliqué el artículo 5 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social y demandé acá en Sincelejo, más fácil. Presenté la demanda acá en Sincelejo porque el artículo 5 del Código me permite demandar en el domicilio de la entidad demandada o en el lugar donde se prestó el servicio a elección del actor. Entonces yo no iba a San Marcos, sino acá en Sincelejo, y la oficina queda acá en Sincelejo. Entonces ahí está el abogado, la identificación, quien actúa en representación de tal, y le estoy indicando la clase de proceso que es al juez: demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la fundación, Entonces mire cómo se redactan las pretensiones. ¿Sí ven esa parte ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en estas pretensiones tenemos dos tipos de pretensiones: pretensiones declarativas y pretensiones de condena. Entonces dice: con fundamento en los hechos y omisiones que más adelante se indican, solicito muy respetuosamente al señor juez condene a los demandados Fundación Amanecer Caribe y a los representantes de la entidad a lo siguiente: declarar que entre el señor Julio César Arrieta Contreras y los accionados Fundación y tal, existió un contrato de trabajo a término fijo, como lo establecen los artículos 45 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual inició el día 28 de enero de 2019 hasta el día 28 de marzo de 2019, fecha en la cual fue terminado sin justa causa. Como al señor no lo preavisaron, automáticamente el contrato se le prorrogó. O sea que eso lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, como se le prorrogó, ¿y cuál es la indemnización? Todo ese tiempo que corrió porque él suscribió un contrato por un año. O sea, la indemnización equivalió o equivalente a los días que faltaban para dar por terminado el contrato. Entonces allí le dijimos al juez, colocamos una pretensión de condena y dice: condenar a los demandados a pagar a favor del señor S la suma de 5.023.903 determinadas de la siguiente forma. Entonces usted tiene que liquidarle y decirle al juez por qué da esa plata. Tiene que liquidar. Entonces, siguiendo con la pretensión, vamos a subirle un poquito más. Dice, ¿sí ven allí? Sí. Atendiendo a la prosperidad de la primera pretensión y como consecuencia de ella, se debe declarar que no existe solución de continuidad en la relación laboral que mantuvo el señor Julio Arrieta con la Fundación Amanecer Caribe y por consiguiente se deberá condenar a los accionados a pagar a favor del actor los siguientes conceptos laborales
que no fueron reconocidos durante el término de la relación laboral así. Entonces, el pago de la prima de servicios contemplada en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo por el tiempo de labor del demandante, equivalente a 138,000 pesos. Además, porque es un contrato de un año o de 6 meses, algo así, no, 8 meses, 7 meses. Bueno, el reconocimiento y pago de cesantía, y ahí hay que hacerle la liquidación al juez. El reconocimiento y pago de los intereses a la cesantía, y ahí está. La indemnización del artículo 5 del decreto 116 del 76 por el no pago oportuno de los intereses a la cesantía, y la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías contempladas en el artículo 99 de la ley 50 del 90. Ahí sí se le dio 16.562.000, y la indemnización por no pagarle las prestaciones sociales, que fueron 16.562.322. Pedimos la compensación en dinero de las vacaciones porque no las disfrutó, y solicitamos a los conceptos adeudados se les aplicará la indemnización laboral y se ordenará pagar los intereses legales o moratorios según el caso, y que se condenará a la entidad demandada al pago de costas del proceso y agencias en derecho. Ultra y extrapetita, lo que considere su señoría. Las facultades ultra y extrapetita solamente están dadas al juez de primera instancia. Entonces, ese juez de primera instancia puede fallar. Ultra es más allá, por fuera de lo solicitado, y extra es más allá de lo solicitado. O sea que si yo pedí en una demanda, esta demanda creo que da casi 50 millones de pesos, 50 millones, él puede dar más de lo que yo pedí. Esos son facultades ultra y extrapetita, y siempre se lo recuerdo, y es la última que yo coloco en las demandas: ultra y extrapetita, lo que considere su señoría. Entonces, ¿qué dijimos en los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones? Que el señor Julio prestó su capacidad de trabajo al servicio de la fundación a partir del día 28 de enero de 2019, habiéndose prolongado la relación laboral hasta el día 28 de marzo de 2019, fecha en la cual fue despedido sin justa causa. 2, que el señor Julio, durante su vinculación laboral con la fundación, fue contratado por medio de contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, 8 meses, de tal fecha a tal fecha. Y mire que los hechos son de 4 líneas, claros, fáciles de comprender, y es lo importante en este tipo de demandas. Luego dijimos que el señor Julio, durante su vinculación laboral con la fundación, ¿qué cargo desempeñó y dónde lo desempeñó? 4, la subordinación que se configuró entre el señor Julio y la fundación se traducía en asistir obligatoriamente todos los días al lugar de trabajo, a asear el establecimiento donde prestaba su labor, obedecer instrucciones y un horario de trabajo. Usted tiene que decir en la demanda que en esa relación se configuraron los 3 elementos de una relación laboral: subordinación, el cumplimiento de órdenes y de horario, y en el hecho 5 le dijimos cuál era el salario. Dice: la última asignación mensual percibida por mi apadrinado fue la suma de 800,000 pesos, 828,000 pesos, el cual era pagado de forma mensual. 6, las labores señaladas en el numeral 3 de este acápite eran ejercidas por el señor Julio para el establecimiento demandado en una jornada laboral ordinaria de 8 horas. 7, el día 6 de febrero el señor Julio recibe un llamado de atención por escrito de parte de sus empleadores. 8, el día 11 de febrero de 2019 los empleadores del demandante reiteran el llamado de atención efectuado al señor
Julio César Arrieta Contreras. Pues le llamaron la atención, pero no se sabe por qué. Eso fue lo que él me dijo. 7. El señor Julio fue despedido por sus empleadores el día 28 de marzo de 2019 sin motivar justa causa para dar por terminada la relación laboral y sin el respectivo preaviso. Y 8, el 9, el día 8 de abril de 2019 se celebró audiencia de conciliación entre el señor Julio Arrieta y la Fundación ante la Inspección del Trabajo de la ciudad de Sincelejo, pero no se logró ningún acuerdo. Esa audiencia de conciliación la celebró él y todavía no había venido a la oficina. Pero si hubiese venido a la oficina, yo le digo, no la vayas a convocar o a citar a la oficina de trabajo porque te van a decir que no. Esto es con demanda y así desafortunadamente actúan los empleadores de nuestro medio. Entonces, luego dice los fundamentos de derecho. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho de la pretensión? Pues aquí le invocamos el artículo 53 de la Constitución Política. Le invocamos el decreto 797 del año 49, la ley 15 del 59, el decreto 1258 del 59, las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo y las normas procedimentales del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. O sea, que son los artículos 2, 6, 25, 26 y 70 del Código Procesal de lo que estamos estudiando, porque ahí es donde se incluye todo, todo el procedimiento, todo lo que está en debate. Eso usted en fundamentos de derecho tiene que señalar las normas violadas de la sustantiva y las normas procedimentales. Ya es lo que yo les acabé de explicar. En las razones de derecho, usted debe explicar la parte legal, la jurisprudencia que aplica al caso concreto y hacer la interpretación del caso concreto con ley. Entonces ahí dijimos, y así lo hacemos en la oficina, es la metodología que yo adopto en mis demandas. Empiezo a estructurar la demanda en fundamentos de derecho diciéndole al juez que todo parte de un contrato de trabajo a término fijo, y le digo que el contrato de trabajo fijo está regulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y que ese artículo 46... Es una demanda de debido proceso para despedir, pero ya no de atención, sí. Para aviso y despido. Bueno, entonces aquí le transcribimos el artículo 46 y le decimos la norma transcrita nos trae la obligación de pactar el contrato a término fijo por escrito e incluyendo en el texto el plazo en el que está llamado a durar en el tiempo, es decir, su vigencia está supeditada a la estipulación de un plazo fijo pactado entre el empleador y trabajador por la autonomía de sus voluntades. Ya esa construcción es de la oficina. Ahí es donde se le está diciendo al juez la interpretación que nosotros le damos a ese artículo y se la aplicamos al caso concreto y le decimos, el señor Julio fue contratado con la fundación a través de ese contrato, y se le dice que ese es el fundamento para invocar la aplicación de esa regla. Luego le dijimos del despido injusto del señor Julio César Arrieta Contreras y la indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo por terminación unilateral del contrato. Entonces ahí le explicamos al juez del porqué de la indemnización que el señor tuvo, el despido injusto. En este caso era que si el despido fuera justo se tenían que hacer 3 llamados de atención y hacerle el debido proceso al trabajador, lo cual no ocurrió. Le hicieron 2 llamados de atención y le determinan el contrato de forma abrupta, violándole el debido proceso, por lo tanto se configura la indemnización por despido injusto y además no lo llamaron a descargo. Y lo peor aún, no lo preavisan.
Entonces ahí le explicamos todo eso, le transcribimos todo eso y le decimos sin el preaviso, sin esto, sin lo otro, y otra vez le pintamos la tabla de la indemnización. Y le explicamos en otro acápite, dice, de la violación al debido proceso en el despido del señor Julio César Arrieta Contreras. Y ahí explicamos que en todas las relaciones laborales se debe aplicar el debido proceso y le pintamos el artículo 29 de la Constitución y ahí le transcribimos una sentencia de la Corte Constitucional y luego colocamos otra de la Corte Constitucional que es la C248 del 2013, luego la T248 del 93. Seguimos en el orden de la Corte Constitucional y ahí entonces le decimos por qué se le violó el debido proceso al señor y colocamos una de la Corte Suprema de Justicia que nos habla del debido proceso disciplinario que no se le cumplió al señor e invocamos el artículo 2 del decreto 1373 del 66 que habla de que el patrono debe seguir unas reglas para sancionar a los trabajadores y es que dice que deberá requerir al trabajador 2 veces, cuando menos por escrito, mediante entre uno y otro requerimiento, un lapso no inferior a 8 días, cosa que no se dio en el presente asunto. Y le decimos y le explicamos al juez por qué no se dio y le hicimos un cuadro diciéndole: aquí tenemos el decreto y de esta forma el señor, el llamado de atención que se le hizo al trabajador no cumplir con los términos, se le violó el debido proceso y luego le colocamos una sentencia de unificación de corte del año 2020 sobre el tema para terminar el contrato de trabajo de forma unilateral y seguimos explicándole al juez por qué fue injusto ese despido y aquí está todo el fundamento de la corte y nos llegamos a la sentencia SL 2351 del 8 de julio del 2020, que esa sí nos habla bastante injustos y del debido proceso y del llamado a descargos. Y luego entonces explicamos del por qué cobramos la sanción moratoria por no pago oportuno de las prestaciones legales y ahí le decimos y le explicamos al juez por qué cobramos eso, cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de derecho de esa indemnización moratoria y la aplicación de esa indemnización moratoria. Vamos aquí en pruebas, solicitamos las documentales que estaban en poder del demandante, contrato de trabajo, cédula, el certificado de Cámara de Comercio, que no debe ir en prueba, es un anexo. Se nos pasó acá en la oficina y lo colocaron en prueba, los abogados de acá. Profe, se le está cortando de nuevo la... De los demás. Pruebas en poder de los demandados, le solicitamos al juez que requiriera al representante legal de la fundación para que allegara los documentos con la contestación de la demanda. Entonces pedimos todos los documentos que conformaban la hoja de vida del demandante. Hicimos y a los socios, porque es importante. En anexos pedimos: me permito anexar poder a mi favor los documentos aducidos como prueba, las respectivas copias de la demanda para el archivo y su traslado, así como certificado de existencia y representación legal de la entidad accionada. Le explicamos al juez el procedimiento
que es un proceso ordinario laboral de primera instancia que está consagrada en el artículo tal del código, y en competencia y cuantía ya la habíamos establecido razonadamente en pretensiones y le dijimos al juez que eso superaba los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Notificaciones. Ahí está el representante legal de la fundación, su domicilio, dirección y correo electrónico. Se debe indicar el dirección del demandante, correo electrónico y la del abogado, y listo, atentamente el abogado. De esa manera es que ustedes me tienen que hacer la demanda de acuerdo a las situaciones fácticas que yo les presenté y les mandé antes de la pandemia. Dígame. Disculpe, yo aquí quisiera como para preparar y aclarar. Vamos a escoger de las situaciones fácticas una situación y con esa vamos a elaborar una demanda, o tenemos que elaborar una de 4 demandas. Sí, espérame un segundo. María, esta es la demanda. No, demanda con los hechos que están allí. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que crear. María Medina me dice, sí, esta es la demanda más sencilla que hay. Son muchísimo más largas, son otros temas totalmente diferentes. Entonces, para que ustedes tuvieran mayor comprensión sobre esto, por eso les mostré esa pequeñita de 50 millones de pesos. Y además, lo que se está pidiendo es una pequeña de 5 millones y una por despido injusto. Lo que la elección fueron por no pagarle prestaciones ni días en tiempo. Entonces eso genera la demanda con fundamento en lo que yo envié. Que se va el audio, no sé por qué. ¿Qué estará pasando? Y allá están conectados en otra oficina. No, Entonces la escucha bien. estaba conectado y era muy... Voy a apagarte entonces. No puedo imprimir. ¿Por qué? No sabemos qué le pasa a la impresora. Si yo también estaba imprimiendo y no pude. No, dice imprimiendo documentos. Dice, pero no está imprimiendo nada. Páguela. Préndala. ¿Alguna pregunta sobre la demanda, sus requisitos y anexos? Espérate. Profe, para estas situaciones es necesario que elaboremos un poder o los anexos solamente mencionamos que lo anexamos, Claro, pero no. si no se las inadmito y si no se las rechazo, tiene que ir con poder. Es que lo que se trata... El mismo poder que podemos utilizar el mismo poder que ya te mandó a hacer, supongo. Claro, pero ya tienes que cambiarle a quién se lo vas a dirigir, a dónde es el juez y si es de única, si es un juez de pequeñas causas o si es un juez laboral. Porque es que, vea, lo que se trata en estas materias de procedimiento es que ustedes aprendan a proyectar esta clase de acciones, porque es que cuando sean abogados, lo que se van a encontrar es con esto. Aquí de nada vale que, ay, sí, que yo me sé las reglas de competencia y que me sé cuáles son los requisitos formales de la demanda. Ajá, pero llévamelos a la práctica. A ver qué pasa. Entonces, No, profe, no se le está entendiendo. deben hacer la demanda. Por eso la teoría y por eso les estoy mostrando una demanda de acá y ustedes lo pongan en práctica. Profe,
Vamos a coger una de las situaciones fácticas, porque usted mencionó en el taller que hay 4, pero vamos a escoger una y en base a esa. No me están entendiendo, no me escuchan. No sé qué está pasando con el internet. Juan, la situación Es que fáctica. por momentos Dígame. no, profe, lo que pasa es que Juan Carlos pensaba que usted en este taller iba a dar las situaciones fácticas y nosotros Acuérdate que te di 4 casos. Es que no se te Por escucha eso estoy bien el preguntando audio. si podemos, si La vamos a verdad, coger no te uno de escucho bien. esos. ¿Cuántos casos le mandé? Creo que fueron 6 o 4. 4, profe. Son 4. Bueno, de los 4 me van a hacer van a coger 2 casos y van a hacer 2 demandas cada uno, o por grupo. Yo no me acuerdo cómo fue que di eso. Háganlo por grupo. Es decir, los mismos ¿Me hago grupos con entender? los que hicimos anteriores, profe. Se puede, o sea, grupos de 5. Sí, o sea, la idea es que cada uno trabaje su demanda. Porque la idea es que cada uno aprenda a hacer una demanda. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cogen de las 4 situaciones fácticas que le mandé, van a escoger 2. Y a cada una de esas 2, o sea, me van a hacer 2 demandas. 2 demandas. Y yo sé que haciendo el ejercicio de 2 demandas, pues tienen que aprender algo de la demanda. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. Lo ideal es que eso sea individual, pero bueno, háganlo en grupo. Porque si fuera presencial, ¿qué hacía yo? Yo pasaba uno por uno allá en la clase y explíqueme cómo hizo su demanda y por qué argumentó esto aquí, por qué esta prueba aquí, por qué esto allá, qué cree usted, cuál es la competencia. Y ahí abarcamos todo. Es que la demanda abarca todo. Y, bueno, preguntas sobre requisitos formales de la demanda y anexos para irnos a la contestación de la demanda. Profe, yo le quería preguntar si en la parte de las pretensiones declarativas y de condena que usted hablaba, ¿se puede entender esta parte declarativa como en civil, las que se que son ejecutivas? Es que la verdad no te logro escuchar bien. Ella pregunta si son iguales a las de civil en los procesos ejecutivos, declarativos, las pretensiones. Ah, no son iguales en civil. No son iguales en civil. Laboral es laboral y es una materia propia que tiene sus propias pretensiones. Entonces, yo creo que a ustedes ahí, por ejemplo, les pasé un caso de una pensión de invalidez de un señor que tenía VIH. ¿No está ahí en esas situaciones que le pasé? Sí, profe. Sí, está. Entonces, ahí que estamos pidiendo que Colpensiones le reconozca una pensión de vejez. Entonces, ahí usted puede colocar en ese tipo de demanda una pretensión declarativa. Declare, señor juez, que fulano de tal posee la semana para acceder a la pensión de vejez en los términos de la ley tal. 2, condene, señor juez, a Colpensiones a pagar al señor tal la pensión de invalidez a partir del. Hay que mirar entonces la fecha de estructuración de invalidez en ese caso concreto. ¿Sí más o menos me estoy dando a entender? Sí, profesor. Bueno, entonces nos vamos para la contestación de la demanda. Ah, es que no he terminado la demanda todavía, falta la reforma y ese cuento.
Bueno. No he terminado con demanda. Falta el tema de la admisión, la inadmisión y el rechazo. Entonces vamos a presentar aquí. Entonces, la demanda la presentamos para que el juez la admita. Pero antes de que el juez admita la demanda, el juez debe observar que la demanda reúna las condiciones explicadas ya del artículo 25 y 25A del Código. Y si no reúne esas condiciones, la debe devolver o inadmitir para que el demandante subsane las deficiencias que le señala el juez. En consecuencia, y dada esa situación, el juez puede asumir tres actitudes frente a la demanda. La primera, la admisión. Se hace mediante un auto interlocutorio que acepta la demanda como apta para dar inicio a la actuación judicial. En dicha providencia se ordenará también el traslado de la demanda al demandado y al Ministerio Público según el 74 del Código, y se reconoce personería jurídica al apoderado del demandante. Eso se notifica por estado, de tal manera que nosotros los litigantes debemos estar pendientes, o por lo menos tener a un funcionario de la oficina que esté todos los días revisando los estados que emiten los despachos judiciales, porque como eso es por estado, va y se nos pasa un término y se nos vence, y después el problema es grande y serio para nosotros. ¿Y qué explicación podríamos darle a un juez cuando se nos queda el término? Entonces, ahora con el decreto 806 del 2020, la rama judicial inventó un sistema que se llama TIVA, y todas esas actuaciones judiciales las publican en ese sistema del TIVA, y el funcionario debe revisar todos los días el TIVA, que es un sistema donde ellos cargan todas las providencias judiciales que emiten a diario. Bueno, entonces eso en cuanto a admisión. La inadmisión. Esa inadmisión, ya lo dije, se dispone por auto interlocutorio. En ese auto el juez debe señalar todos los defectos de que adolezca la demanda en relación con los requisitos de los artículos 25, 25A y 26 del Código. Además, se agrega que cuando la norma habla de devolución de la demanda, esta no se debe tomar en su sentido literal, por cuanto no está permitido hacer entrega de esta al demandante, sino que se le otorga un término de 5 días para que subsane los defectos o pena de ser rechazada. Y el rechazo se da cuando no subsana dentro de los 5 días, luego de haber sido devuelta, o por falta de competencia o por falta de jurisdicción. En estos dos últimos casos, el juez debe remitir la demanda al que cree
que debe ser el competente. Entonces, así las cosas, la demanda, el juez frente a la demanda tiene 3 actitudes: la admisión, la inadmisión y 3, el rechazo. Ojo con eso, porque eso es muy importante desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la práctica judicial, tanto para jueces, funcionarios judiciales y abogados litigantes. Oye, no lo gastes. Reforma de la demanda en materia procesal laboral. La demanda puede ser reformada y el término para reformar la demanda dice la ley que en materia laboral opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que serán 5 días contados a partir del día en que vence el respectivo término de contestar la demanda. ¿Cómo así? Cuando al demandado le notifican la demanda, él tiene 10 días para contestar. Cuando venzan esos 10 días para contestar, el demandante tiene 5 días más que corren de pleno derecho. Cuando hablamos de pleno derecho es que no se necesita ningún pronunciamiento del despacho para que corra el término de la demanda, sino él corre de forma normal sin ningún pronunciamiento del despacho judicial, porque así lo establece la norma. Entonces, vencidos esos 10 días para contestar la demanda, el demandante le corren 5 días más para hacer la reforma. ¿Y qué es reformar la demanda? Reformar la demanda significa corregir la demanda, enmendar la demanda, quitar un hecho, agregar una pretensión, agregar nuevos demandados, agregar nuevas pruebas, agregar nuevos hechos. Pero usted no puede sustituir la totalidad de la demanda porque eso está prohibido por el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. La reforma de la demanda hay que entenderla entre el punto medio entre cambiar la demanda y mantener la demanda inicial, porque como ya lo dije, usted no la puede cambiar toda. Lo que implica el derecho a hacerle cambios, no de forma total, manteniendo la esencia de la demanda inicial. Es decir, que algunos elementos deben permanecer invariables para que siga siendo la demanda que era. Entonces, con la reforma, ¿qué busca usted? Porque usted espera ver qué le contesta la demandada o el demandado, para luego usted salírsele por otro lado reformándole y planteándole cosas nuevas. Entonces usted le agrega un nuevo hecho, le agrega una nueva pretensión. Hay que guardar consonancia con la reforma. En consecuencia, se tiene establecido que no se podrá variar la totalidad de los demandantes, ni demandados, ni de las pretensiones, ni hechos, ni pruebas. Pues si lo hacemos, estaríamos haciendo una nueva demanda. Yo ese término de reforma de la demanda, la verdad, lo tengo como estrategia de litigio o quizás como que se nos olvidó algo en la demanda y
esa es la oportunidad procesal para agregarlo o corregirlo. El término para esa reforma dice: la demanda podrá ser reformada por una sola vez dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la reconvención, si fuera el caso. Ese tema de la demanda de reconvención lo vamos a explicar ahora que yo les hable de los requisitos formales de la contestación de la demanda. E incluso me tienen que hacer una demanda de reconvención, porque también me tienen que hacer una contestación de demanda. Entonces, así las cosas, con eso terminamos todo lo concerniente a la demanda, y ahorita vamos a mirar la defensa del demandado en el proceso oral. O sea, cómo es la contestación de la demanda, cómo se defiende el demandado, qué excepciones puede proponer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, profe, disculpe, antes que pase el tema, tengo una pregunta. sí. En la reforma de la demanda, cuando el juez admite también la reforma de la demanda, también como el proceso civil, da el traslado nuevamente, pero por la mitad del término, o sea, lo haría por 5 días. No es 5 días, en laboral es 3, pero acá no se da traslado, opera de pleno derecho, porque ese auto se notifica por estado. Eso yo te lo voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Cómo opera en laboral? Ahorita, después que termine de explicar la defensa del demandado en el proceso oral, yo les voy a hacer un esquema de todas estas explicaciones: cuál es el momento para reformar, cuáles son los términos, qué pasa si hay demanda de reconvención, y eso hay que hacerlo otra vez para que el estudiante pueda entender. Entonces, hombre, miren, son las 4:30. La verdad, yo tengo una reunión ahorita aquí en la oficina con alguien externo. Entonces, voy a suspender la clase, y en la próxima miremos entonces la defensa del demandado en el proceso oral, miramos el tema de exenciones previas, y luego, ya que explique todo eso de demanda de reconvención y de allanamiento, hago el esquema y explicamos esos términos de la reforma. Entonces, para la próxima clase, voy con lo tuyo. En la próxima clase deben de tener esa demanda lista. Profe, ¿nos puede regalar esas diapositivas? Sí, no le tomaron fotos. Bueno, yo se las mando a Daniela, y Daniela se las reenvía a ustedes. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Bueno, profe, igual.